¿eres medium, hijita? Y le dije, no sé, Pachita. Y me dijo, tú ven, acaba tus cursos aquí con control de mente y tú ven. Y la segunda vez que atendí, el hermanito Cuauhtémoc, que ustedes todos seguramente comprenden a qué me refiero, Pachita, cuando ella se sentaba enfrente de su altar con el crucifijo, respiraba, cantaban alabanzas a Dios y cantaban alabanzas al hermanito y rezaban el Padre Nuestro, y de repente, como un choque, llegaba otro espíritu que tomaba posesión del cuerpo de Pachita, y ahora ya no se le llamaba Pachita, ahora era hermanito Cuauhtémoc. Y híjole al pobrecito que sin querer le decía, Pachita, yo no soy Pachita, mi carne se llama Pachita, yo soy el hermanito Cuauhtémoc. Y así se le dirigía. Y este hermanito hacía cosas increíbles. Yo asistí como asistente personal con Pachita más de 14 meses y vi más de 200 operaciones en las cuales yo personalmente asistí. Pachita, bajo el poder del hermanito, tomaba un cuchillo con poco filo, un cuchillo viejo, desgastado, y literalmente en el poder de este espíritu, hermanas, abría el cuerpo del paciente, metía injertos o lo que era necesario, sacaba. Vi cosas increíbles en los 14 meses que yo estaba con esta mujer. Buscando, después de las primeras 50 operaciones, ya me empecé a poner más lista, ¿verdad? Las primeras 50, no les digo otra, estaba yo con la boca abierta de las cosas que veía. Tenía yo, hermanas, las manos metidas en cuerpos humanos, sintiendo la carne caliente y la sangre que me pulsaba hasta las muñecas. Esta mujer no era fraude. Hasta médicos de los Estados Unidos llevaban sus pacientes para consultar a el hermanito y para tener operaciones o cualquier cura que le daba. Hacía cosas increíbles y lograba milagros que parecían increíbles. Mi experiencia me aseguró que esto tenía que ser la mano de Dios. Después de todo, todos sabemos que Satanás no hace el bien para alguien, ¿verdad? Todos sabemos que Satanás viene con su cara horripilante y su traje rojo de chambeador, ¿verdad? Con la cola ahí puntiaguda y su piquito con los tridentes, ¿verdad? Para darles en la cola, ¿verdad? Esa caricatura que hemos hecho. Seguramente Satanás no viene haciendo que un niñito nacido mudo de repente pueda hablar, como lo hizo un muchachito cuando llevé yo a mi papacito, que en paz descanse, a ver estos milagros que lograba Dios a través de este hermanito. Y el hermanito tomó la mano de mi papá, que era muy escéptico mi papito, hasta el minuto en que el hermanito le metió la mano de mi papá en el hueco abierto sangrante de un nene que jamás había tenido el poder de habla, y le sacó como una piedra llena de pelo, y tomó el mal, el daño que se le había puesto a este muchacho y lo enredó y le cerró instantáneamente, pasándole la mano a este muchacho, el hueco cavernoso que tenía en su garganta. Y le ordenó a ese niño, ahora habla. Y empezó a tartamudear el chamaquito. Y la madre del hijo con los ojos abiertos. Y de repente el niño empezando a decir sus primeras palabras no sé, tenía entre 12, 13, 14 años este muchachito. Y una de las primeras palabras que le ordenó el hermanito decir fue el nombre de mi papá. Les aseguro, era impresionante, la madre llorando, arrodillándose en frente del hermanito y el hermanito diciendo, no te arrodilles ante mi hermanita, pequeñita, dale toda la gloria a mi padre. Claro, no especificó quién era su padre. Estaba ahí 14 meses, pero había un problema. Me estaba dando cuenta que profecías que se hacían, no todas se llevaban a cabo. Un joven que era muy amigo mío desde la juventud, que tenía un cáncer tremendo por todo el cuerpo, hablé de él acerca de este caso en mi libro, El lado hermoso del mal, que trágicamente, imagínense, hermanas, el libro está traducido en chino, está en polaco, está en alemán, lo traducieron en no sé cuántos más idiomas, pero ¿creen ustedes que está en español? No, hay una pequeña, pero hablé de eso,
de este caso de mi amigo, y el hermanito dijo, va a vivir, y el muchacho murió. Profecías que se daban que no se llegaban a cumplir. Ella había prometido, el hermanito me había prometido que dentro de cierto periodo de tiempo yo llegaría a ser una medium completa en trance como Pachita lo era, porque los hijos en esos días no querían la obra. Tú eres la escogida, hijita. No se llevó a cabo. Y yo no sabía por qué. Una vocecita me empezó a hablar, claro, ayudada en gran parte por mi hermana, que en esos días ella ya me llevaba 3 años de ser una cristiana muy apegada a Jesucristo. Y cuando yo la llevé al control de mente y estaba ella toda abierta, ¿verdad? Dijo, pues a lo mejor es de Dios, vamos a ver, en esos días no había mucha información acerca de esto. Le llegó una voz como trueno, y así la asustó, que le dijo, no tendrás otro Dios antes de mí. Híjole, se sentó y me dijo, Johanna, todo esto es de Satanás. Y le dije, ay, niña, ¿cómo que de Satanás? ¿Qué tan ignorante puedes ser? Tú no conocerías un verdadero milagro de Dios si te atropellara en plena calle. ¿Cómo puedes tener la mente tan apachurradita y chiquita? En inglés le llamé a Bible-thumping fundamentalist evangelical. El insulto más tremendo que podría yo sacar en esos días. Pero tomen en cuenta que esa vocecita y esas preguntas que me hacía me empezaban a gusanear la cabeza. ¿Cómo es posible comparar? ¿Cómo sabes que esta obra es de Dios? Claro, el hermanito te lo dice y parece ser de Dios, pero ¿cómo lo puedes comprobar? ¿Cómo sabes que no te está engañando este hermanito? ¿Cómo sabes que estás en la verdad? Porque yo te digo, Johanna, esta obra no es de Dios. Ahora, tengan ustedes presente que mientras me sucedía todo esto, que mientras me involucraba yo con la yoga y yo era profesora de yoga, estaba yo practicando Hatha Yoga y enseñándolo, que pensaba, pues, buen ejercicio, he engordado desde que lo dejé, eso sí me cae muy mal. Y las meditaciones que hacía yo, y mi creencia en reencarnación, tenía yo sueños de las 10, 15 reencarnaciones, y no de Cleopatra. Ya me di cuenta desde hace bastante tiempo que no era yo la reencarnación de Cleopatra, ¿verdad? Ni tampoco trágicamente de una gran actriz francesa, ¿verdad? Que yo pensaba iba a ser gran actriz, híjole, olvídense, no sé actuar, aunque eso lo estudié 4 años en la universidad. Pero aunque estaba yo tan metida en todo esto, yo había aceptado a Jesús como mi Salvador personal la primera semana que llegué yo a la universidad, en 1967. Una joven me presentó, quizá lo hayan visto, las 4 leyes espirituales que presenta Campus Crusade. Es un librito muy popular en los Estados Unidos, quizá aquí también en México, que presenta el plan de salvación. Y yo lo leí y acepté a Jesús. Yo amaba a Jesús. Yo quería nada más que apegarme a Él, que servir a Dios. Yo no quería tener nada que ver con estas cosas horripilantes o con algo que iba a ser contra su voluntad. Yo amaba a Jesús y recé y lo recibí como mi Salvador personal ese primer año. Pero les aseguro, hermanas, en ninguna parte del Evangelio, en ninguna parte del Viejo Testamento o del Nuevo, encontrarán un solo versículo que les garantiza que ser creyentes en Jesús, que ser cristianos, aún cristianos verdaderos, hay cristianos falsos, y veremos eso durante nuestras cátedras aquí, son automáticamente protegidos de la decepción. No, esa no es la palabra, del engaño, ya me lo corrigieron ayer. No estamos automáticamente protegidos de ser engañados. Léanlo, versículo tras versículo tras versículo. Hermanos, os encargo, comprueben las Escrituras para que no os engañe Satanás, para que sus sentidos no sean llevados en contrariedad a la palabra de Dios. Pasaje y versículo tras versículo tras versículo se ve. En Colosenses, en Efesios, millares de lugares, veremos algunos hoy. Y fue el problema
que nadie me habló acerca de la importancia de comparar mi experiencia con la palabra de Dios. Y por esa razón, para cuando yo acabé y cuando ya estaba yo los 14 meses con Pachita, yo amaba a Jesús, pero para mí Jesús era el más grande medium de la séptima esfera. No me pregunten a dónde queda la séptima esfera, nunca lo averigüé. Pero era el mago más poderoso, era mi guía espiritual, era mi hermanito que venía para darme mis consejos especiales. Sin embargo, ese gusanito me seguía comiendo y después de 14 meses dije, tengo que averiguar, tengo que saber la verdad. Poco sabía yo que mi hermana tenía cristianos por toda Europa y los Estados Unidos orando por mí. Y pregunté, cuando al fin llegué yo en un lugar a Europa, decidí tomar vacaciones, fui a ver la exposición de Tutankamón en Inglaterra y a través de eso llegué a ver, fui al lugar a donde estaba mi hermana en esos días, en Suiza, un lugar llamado Le Brie, que en esos días estaba Dr. Francis Schaeffer, un teólogo muy famoso, muy profundo, que pues me caía de la patada en esos días, ¿para qué serlo? Me da vergüenza hasta reconocerlo, pero cuando mi hermana me presentó al doctor Francis Schaeffer y a su esposa Edith, pobrecitos, los insulté, porque estaba yo tan apegada y lo que me decían no me gustaba, no quería oírlo. Pero le dije a mi hermana, mira, voy porque soy muy abierta de mente, como todos dentro de la nueva era deben serlo. Pero sí te digo, voy a platicar con ellos, pero si uno de tus fanáticos, maniáticos, pegalones de la Biblia en todos los coscorrones se me acerca y me dice, Johanna, conviértete o te vas al infierno, como algunos creyentes trágicamente hicieron en mis años de juventud, sinceramente pensando que me estaban dando la verdad de Dios, ¿verdad? Se juntaban las falditas así y temblando venían, y seguramente habían estado en ayunas y rezando por semanas antes de atreverse a venir a hablar con esta mujer endemoniada. Y me decían, conviértete o te vas al infierno. Y luego se juntaban las falditas y se iban corriendo con lo más apresuradamente, ¿verdad? Le dije, si una de esas se me acerca, te aseguro, me voy. Pero para mi asombro, nadie me dijo eso. Dije, bueno, me quedo, hablo con ellos. Y empecé a rezar y dije, mira Dios, yo quiero solamente tu voluntad, tú enséñame. Quiero que me reveles. Es el trabajo de Pachita y todo el trabajo que estoy haciendo con control mental y mi creencia en reencarnación, enséñame, ¿esto es de ti o no? Si lo enseñas bien y me lo enseñas claramente, yo estoy dispuesta a renunciar lo que me ha prometido Pachita, y era mucho. Si ustedes no piensan que uno siente algo hermoso y poderoso, y claro, nunca llega uno a llamarle orgullo personal, pero lo va haciendo. A gente, millares, como venían para consultar con Pachita, que se paraban a las 4 de la mañana, estaban haciendo cola enfrente de su casa y a la esquina de la calle, para esperar, para consultar con el hermanito que le hiciera limpia con el huevo y que los ayudara y aconsejara. Si ustedes no creen que eso hace uno sentirse como algo especial, sin embargo, yo le dije a Dios, yo renuncio a todo eso, pero enséñame. Y si no me enseñas, yo voy a regresar a eso. El problema es señoritas y señoras y hermanas. Si no hay una fuente de verdad absoluta contra la cual podemos comparar nuestras experiencias, yo hubiera tenido toda la razón. Si no hay un Dios personal, grande, el creador de todo, que nos ha dado información acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros y la fundación del mundo espiritual y los peligros que radican dentro de ese, entonces es cierto, yo no tengo derecho a parar